y ahora vamos a hablar de propósito y diseño. Vamos a hablar acerca de que el azar no crea propósito. ¿Qué significa esto? Que la casualidad que dicen por ahí, que crea algo, el azar o la ciencia no crea realmente un objetivo para nuestras vidas. Claro, fuimos creados con un propósito. ¿Has escuchado esa frase? Tenemos un propósito, ¿cierto? Una vida, hay un libro del escritor Rick Warren que se llama Una vida con propósito. O muchas veces nuestros pastores, nuestros hermanos que en la fe nos dicen, Dios te creó con un propósito, Dios tiene cosas mayores para ti. Sí, y la palabra lo dice y el Señor nos lo recuerda siempre. Y en Eclesiastés 2:11 podemos encontrar que dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El rey Salomón. Escribe esto, se supone que él escribe esto ya, se cree en un periodo de su vida ya más adulto, ya en la vejez. Sí. Y él habla acerca de la fatalidad de la vida, pero desde una perspectiva donde no se considera a Dios. Una vida vivida sin Dios. ¿Ya? Entonces, por eso vemos muchas frases muy recurrentes en el libro de Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Vanidad de vanidades. El trabajo en vano. Entonces, Salomón habla desde ese punto de vista que hay una vida, nosotros podemos vivir una vida. El rey Salomón presenta todo el acontecer de la vida del hombre. En toda área de la vida del hombre habla de todo esto. Y él presenta que en todas las áreas de la vida del hombre, al final no hay sentido, no hay nada nuevo. Es como trabajar en vano, es como ya hice todo, pude haber hecho todo. Trabajé en lo que quise, hice lo que quise, disfruté de los placeres de la vida, hice ¿pero para todo. qué? Pero ¿cuál es el sentido? Entonces, Salomón habla de eso en el libro de Eclesiastés. La vanidad de vanidades es un libro, o sea, Eclesiastés es un libro que habla desde la perspectiva fatalista de una persona que no considera a Dios en su vida. Y cuando las personas no consideran a Dios en su vida, y me ha tocado también mucho conversar con mucha gente que ha estado viviendo diferentes situaciones y que no creen en Dios y que no quieren acercarse a Dios, y ya se hacen muchas preguntas. Dentro de estas preguntas podemos encontrar algunas que dicen, ¿qué sentido tiene la vida si tiene un fin? ¿Para qué vivo si me voy a morir? Claro. ¿Cómo debemos vivir sabiendo que vamos a morir? Si yo sé que voy a morir, ¿qué tengo que hacer en la vida? ¿Qué es la muerte y qué se siente no existir? ¿Existe la muerte realmente? ¿Pasamos a otro plano? ¿Nos transformamos? Esa es una pregunta muy recurrente. ¿Y qué legado dejamos en los vivos? Son preguntas interesantes. Interesantes, pero no las vamos a responder. No. Pero eso pasa con la gente que no tiene una fe en Dios, en su Hacedor, que su vida no tiene o no cobra sentido realmente. Claro. Es un pasar solamente, un sobrevivir muchas veces al día a día sin tener realmente un propósito. Porque el azar, porque la casualidad, porque el día a día no crea propósito, sino que en Cristo lo encontramos. Y eso, como conectando con el punto anterior, eso es lo que produce todas estas teorías, todas estas ideas intelectuales que dejan a Dios de lado y que presentan la vida como un acto espontáneo, porque todo ocurrió por casualidad, por el azar, y que por el azar estamos acá, que sucedió porque sucedió. Claro. Solamente. Entonces eso resta de sentido a la vida. Y como mencionábamos al principio, el hombre es un ser creado de forma natural. Somos seres físicos, materiales, creados de una forma natural por parte de Dios, del polvo de la tierra. Pero si viviésemos solamente esa parte, viviríamos como presenta Salomón, el libro de Eclesiastés, donde nacemos, vivimos, ¿cierto? Gozamos de la vida, trabajamos, hacemos, ¿cierto? Tenemos proyectos de vida, tenemos proyectos de familia, nos sentimos muchas veces realizados como hombre, como mujer, como padre, como madre, como esposo, pero aún así, sin sentido, sin un sentido eterno, sin un sentido espiritual, sin esa dimensión espiritual, todo es vanidad, todo es en vano. Entonces,
Y nada tiene provecho. Nada tiene provecho. Todas estas preguntas, ¿cierto?, no tendrían respuesta, porque ¿qué sentido tiene la vida si tiene un fin? ¿Para qué me voy a esforzar más de lo que me estoy esforzando si después de la muerte no hay nada? O sea, nazco, ¿cierto? Voy a nacer, voy a vivir y voy a morir. Y voy a morir. Y voy a desaparecer. Claro. Pero en Dios tenemos un inicio. Eso es importante. Tenemos un propósito y tenemos un destino. Un destino. Inicio. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el inicio de todo. Dios creó de la nada, como decíamos, ese término vará, crear. Dios creó de la nada porque antes no había nada. Solamente Él, en su eternidad, en esta coexistencia, la Trinidad, ¿cierto? Él era el principio, Él era el fin, aunque eso tampoco lo define. Pero no había nada. Pero en Él hay un principio para nosotros, en Él existe el tiempo, ¿cierto? Hubo un inicio, en el principio Dios creó. Hay un inicio y nuestro inicio proviene de parte de Él. Fuimos creados por Él, a imagen y semejanza. Dios tomó polvo de la tierra, nos formó, nos dio forma, nos dio aliento de vida. Hay un inicio. Y la palabra de Dios nos enseña que ese inicio está en Dios. Nuestra vida está, depende y está en Dios. Proviene de Dios. Tenemos un propósito, como lo decíamos. Cuando el hombre reconoce que hay un Dios verdadero, y que esa dimensión también espiritual me conecta con Él, y Dios me creó con esa capacidad de conectarme con Él, y que Él quiere tener esa relación conmigo, hay un propósito. Y la vida toma sentido. Claro, la vida toma sentido. Entonces, si ustedes se fijan, y lo podemos tomar en otro programa cuando hablemos de la parte espiritual quizás también, pero el hombre necesita adorar algo. Sí, me estaba acordando de ese versículo. El hombre tiene la necesidad de adorar, sea lo que sea. Si a un hombre le ponen una silla por delante, ese hombre va a adorar esa silla. Por eso hoy día vemos mucha gente que multitudinariamente sigue a otro hombre que canta bonito, a otra mujer que canta bonito, llenan estadios, llenan lugares, gastan dinero, de mujeres que se desmayan gritando por alguien, porque necesitamos, nuestro corazón, nuestra alma necesita ir en pos de algo. Claro, admirar a alguien, claro. Poner nuestra atención en alguien. Entonces, claro, porque el hombre ha sido creado con esa capacidad de relacionarse con Dios, y como hemos dicho, el pecado ha distorsionado la imagen de Dios, nos ha desviado de la verdad. Y nos ha desviado hasta el punto de que el hombre cree que solamente es un ser natural. Y nada más. Y que no hay una dimensión espiritual. Entonces el hombre vive creyendo que es un animal más, guiado por sus instintos, sin propósito, sin sentido en la vida. Pero la palabra de Dios nos habla que el hombre tiene un propósito. Hay un propósito con el cual Dios lo creó. Y ese propósito no tiene que ver con lo con nosotros, con lo que nosotros queramos cumplir, con los sueños que yo quiero cumplir en el Señor, que son muy buenos, tenemos buenas intenciones. Pero lamentablemente le quiero decir que Dios no vino a cumplir su sueño. Dios no murió en la cruz para cumplir su sueño. Jesucristo murió en la cruz para cumplir el propósito de Dios y para entregarnos a nosotros el propósito claro de su Padre, lo que Él quiere que nosotros podamos hacer, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios ya tiene todo planeado, tiene todo el panorama listo para nuestra vida, y Él está esperando que nosotros podamos andar en esas buenas obras, en ese propósito que Dios propuso, valga la redundancia, para nosotros. Y en Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Qué? Aquí hay un texto donde también un poquito controversial para algunos, donde muchos hablan de que hasta Dios creó al impío, o sea, que Dios creó al hombre malo para condenarlo finalmente. Pero no, aquí hemos visto durante estos programas que no es así. El texto lo que habla es que aún así el mal actuar del hombre impío, del que no quiere creer, el que se rehúsa a creer, aún así Dios actúa en todas esas acciones, en todas esas situaciones, porque como dice la Escritura, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y Dios utiliza todas las situaciones para transformarlo en un bien mayor. Y aún así, aunque suene para muchos contradictorio, Dios se glorifica incluso en ciertas situaciones en donde parece todo contradictorio. ¿Se acuerda cuando hablábamos del sacrificio, que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac?
podemos ver algo como muy, muy siniestro de parte de Dios, cómo le pide sacrificar a su hijo, pero aún así Dios utiliza todas esas situaciones. Lo mismo pasa con cuando José es vendido por sus hermanos. Y José le dice, ustedes pensaron a sus hermanos cuando ya se reconcilian, muere su padre Jacob y los hermanos tenían miedo de que José ahora tomara venganza en contra de ellos, pero José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero ese mal Dios lo utilizó para bien, para mantener a mucho pueblo con vida. Así es. Entonces Dios utiliza hasta las situaciones más conflictivas, problemáticas y muchas veces contradictorias para mostrar su gloria, para enseñarnos, darnos lecciones, ¿cierto? Uh-huh. Para glorificar su nombre. Entonces, todas las cosas ha hecho Dios Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Porque de igual forma, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor que Dios condena al pecador, no es porque lo quiera condenar por sí, sino porque ese hombre, esa persona, ha rehusado creer en Él. Y lamentablemente la palabra de Dios nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿cierto? Entonces todo tiene un propósito, todo tiene un sentido cuando nosotros creemos que fuimos formados por Dios a su imagen, a su semejanza, y consideramos también esa parte espiritual, esa dimensión espiritual, no tan solamente seres naturales. Uh-huh. El programa de hoy habla de que somos seres naturales, pero también con esa, no nos olvidamos de que somos de esa dimensión espiritual, porque la dimensión natural, la dimensión física también es parte de esa dimensión espiritual, de esa dimensión invisible. Como decía Pablo, las cosas visibles son evidencia de las cosas invisibles. Así son. Entonces, dejar de lado nuestra parte natural, considerándola no como nuestra dimensión espiritual, también es un error. También debemos considerar, y como decíamos en los primeros programas, al hombre como un todo. Entonces, el hombre tiene un inicio, hay propósito, ¿cierto? Y también hay destino. Hay sentido. Hay destino. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestra alma es eterna. Tenemos un destino eterno. Si decidimos creer en Él, tenemos vida eterna juntamente con Él. Pero si no creemos en Él, tenemos condenación eterna. Por lo tanto, nuestras decisiones, vivir nuestra vida como seres naturales, sin considerar a Dios, es un grave error. Y es muy peligroso. Porque el tiempo que nosotros estemos acá en esta tierra, que es breve, en comparado a la eternidad, es el punto decisivo de dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Así es. Ahora, si vivimos considerando como hijos de Dios cristianos, considerando nuestra naturaleza o nuestra dimensión natural, pero también nuestra espiritual, tenemos que tener claro que si queremos vivir con Dios, debemos hacer lo que Dios nos dice. Así es, ¿cierto? cumplir su voluntad. Por eso tenemos un destino. Aceptar quién es nuestro hacedor. Y yéndonos más atrás otra vez, todo esto, la ciencia, las teorías, la filosofía de este mundo, nada nos ofrece o nada nos puede asegurar lo que la palabra de Dios, en comparación a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos asegura y nos da seguridad de salvación, seguridad para nuestra alma, seguridad para nuestra vida. De resurrección. De resurrección, que es la parte natural de lo que Dios creó en nosotros, nuestro cuerpo. Si bien no vamos a resucitar con este mismo cuerpo, pero sí con un cuerpo glorificado. Y también en este tercer punto, ya de nuestro bloque final, sabemos que detrás de todo lo que ha sido creado y detrás de nosotros como seres a imagen de Dios, existe un diseño inteligente, creado con intención y no producto del azar. Claro, Jeremías 10:12 nos dice: el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Hablando de Dios. Uh-huh. No es algo al azar, no es un caldo de cultivo, no es que una cosita así se expandió y hizo una explosión, no es que por casualidad se formó la vida y la vida evolucionó. Nada de esto es casualidad. Dios pensó en nosotros, dijo: voy a hacer al hombre y lo voy a hacer para esto. Y pensó además en hacer a la mujer y la voy a hacer con este propósito, con este fin. Y somos biológicamente hombre y mujer diferente, emocionalmente diferente, porque tenemos una intención para cada uno en nuestros roles diferentes. Por lo tanto, hay un creador inteligente, Señor, ese es mi Dios, un Dios inteligente que dijo: así
con esta nariz, con estos ojos, con los ojos 2 para ver, con estas orejitas 2 para escuchar, con las piernas para caminar, para que pueda trasladarse. Pero también pensó en que cada uno tiene un rol diferente dentro de esta imagen que Él ha puesto en nosotros. Entonces, claramente vemos en la actividad de Dios un propósito, un deseo, una intención al crear el universo y al crearnos específicamente a nosotros. Qué lindo eso que dijiste, porque uno puede decir intención, propósito. Qué lindo que Dios tiene un deseo, que nos deseó y que nos hizo. Por eso Génesis 1:27, que es el texto ya como emblema que tenemos, Dios nos creó a su imagen, de su semejanza, ¿cierto? Nos creó varón y hembra, los creó. Y esto le da al hombre una identidad, una dignidad por sobre toda la demás creación y una identidad. Y eso, y volviendo al tema para ya redondear todo esto, fuimos creados en primera instancia de una forma natural. Eso es lo importante, del barro, del polvo de la tierra. Reconocer que no solamente debemos salvar nuestra alma, pero hablando en el sentido solamente espiritual, claro, sino que también presentarnos completamente delante de Dios, como decía Pablo, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces también es hermoso pensar y saber que Dios nos creó del polvo de la tierra y nos dio forma, esculpió nuestra vida, esculpió nuestra humanidad. Claro, somos hechura suya, un poema de Dios, tanto en lo físico, en lo natural, como en lo espiritual. Y eso es lo que nos entrega un real valor a nosotros como seres humanos, la mano que nos moldeó. Y eso es bonito, porque para que Dios nos haya moldeado, sus manos, hablando antropomórficamente de Dios, sus manos estaban ahí dándonos forma. Él tenía la intención, con la delicadeza, de que no nos quebráramos, sino que colocar todo en orden. Nos moldeó, nos dio forma. Y bueno, lo que queremos nosotros con este programa es poder recordar lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros y también que nosotros podamos tomar nuestro lugar frente a nuestro Creador, tener un concepto claro de lo que nosotros somos. Pero no más alto. No más alto ni más bajo tampoco, pero sí reconociendo que Dios es por sobre todas las cosas. Y volver a embellecer la humanidad y volver a darle el valor a la humanidad que el Dios ha puesto en nosotros, no denigrando, no diciendo este vale más, este vale menos, porque todos somos imagen de Dios. Y hace poquito también estaban los terianos, estas cosas así que también distorsionan la imagen de Dios. Nosotros queremos, a través de a la luz de la palabra, como decía mi esposo, que volvamos a recordar quiénes somos. ¿Y somos qué? Somos barro, pero moldeado en las manos de Dios. Somos seres naturales, pero con aliento de vida divino. Somos criaturas, pero hechos a imagen de Dios. Amén.